el terrorismo estaba enquistado en todas las regiones de nuestro país. Comenzamos a escuchar ráfagas y de pronto como una explosión. ¿Qué edad tenías cuando matan a tu padre? Yo tenía 14 años. Soy la quinta de 6 hermanos. Mi mamá no se había ni siquiera recuperado de la muerte de su papá y ya le habían matado a su esposo. Pasábamos por la Universidad San Marcos y teníamos que agachar las cabezas porque nos agarraban a pedradas. ¿Cómo educaste a tus hijos sin trasladarles el odio? Qué difícil, ¿no? Fue el único que se puso los pantalones para luchar contra el terrorismo. ¿Qué edad tenía tu papá? 47 años. Si el asesinato de mi papá sirvió para esto, pues entonces valió la pena. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Sucedió hace 40 años. Un día como hoy, 5 de mayo de 1986, los terroristas de Sendero Luminoso asesinaron al almirante Carlos Alberto Ponce Canessa, el hermano de mi padre. Honor y gloria para él. Hoy nos acompaña su hija, Giovanna Ponce. Yobi, ¿cómo estás? Hola Javier, gracias por la invitación, por tenerlo siempre presente a mi papá, ¿no? Y estoy muy contenta de compartir esta mesa contigo. Tú sabes que con tu padre teníamos una relación muy cercana y a mí esto me choca mucho y me toca mucho, y a pesar de que han pasado tantos años, sigue siendo un asunto muy fuerte para nosotros. Sí, sin duda alguna, o sea, ha sido algo tan repentino en un momento tan difícil que vivía el país, y definitivamente es algo que pasan los años, pero sigue ahí, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando matan a tu padre? Yo tenía 14 años, soy la quinta de 6 hermanos. ¿Qué edad tenían tus hermanos? Mi hermano el menor tenía 11 años, yo 14, de ahí venía mi otra hermana de 17, 21, 24 y 25, más o menos por ahí estamos. Todos chicos. Imagínate, ¿Qué edad tenía tu papá? 47 años. O sea, si nos ponemos a pensar, bien chico, ¿no? Tu mamá tenía también 47 años. Los dos tenían 47. Sí. Vamos a dedicarle este programa a todas las familias que perdieron a alguien, a todos los muertos y a todas las personas que se recuperaron y que hicieron todo el esfuerzo por tener una vida feliz. Tan difícil, ¿no? Pero sí, efectivamente. Todos de alguna manera hemos vivido una pérdida. Todas son importantes. Hoy en día estoy acá porque, claro, mi papá ya va a cumplir 40 años y realmente miro hacia atrás y no sé cómo estoy acá. O sea, pudo haber pasado cualquier cosa en el camino, ¿no? Pero acá estoy. He escuchado mucho que dicen que Lima recién se enteró del terrorismo con Tarata, que fue el año 92. Y ese es un discurso para frivolizar el dolor y para pintar a nuestra ciudad como una ciudad que vivía a las espaldas del país. ¿Tú qué piensas de eso? No, definitivamente eso no ha sido así, ¿no? Lo que pasa es de que el terrorismo estaba enquistado en todas las regiones de nuestro país. De repente, Lima se quitó la venda cuando nos tocó, ¿no? Pero nosotros que hemos estado ligados a la Fuerza Armada, sabemos que eso no ha sido así. Porque han habido muchas personas que han perdido la vida ya luchando en Ayacucho, en la selva, en varias regiones del Perú, ¿no? O sea, eso no ha sido recién con Tarata. Tu padre es una de las personas de más alto rango que asesinan en los asesinatos selectivos. En los asesinatos selectivos sí, el mayor rango en actividad, ¿no? Porque después hubo un almirante que también fue asesinado, el almirante Caferata, que él fue comandante general de la Marina, pero él ya estaba en situación de retiro. Eso no quiere decir que sea menos importante, no lo digo en eso, sino que era el oficial en actividad. Yo quiero recordar a las personas que comenzaron a morir
en estos asesinatos selectivos que los comienza Sendero Luminoso el 24 de abril de 1985 contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es Domingo García Rada, el padre de Vitocho. Sí. No llega a morir, pero lo dejan lisiado durante toda su vida. En agosto de ese mismo año, los oficiales de mar esperando el bus, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Hay unos oficiales de mar que mueren esperando el bus. Sí, efectivamente. Yo recuerdo, era muy chica, pero sí lo recuerdo porque en ese entonces mi papá era director de información de la Marina y le tocó ir a visitarlos, o sea, le tocó, era lo que le tocaba, ¿no? Fue al hospital a visitar a cada uno de ellos, eran unos oficiales de mar que esperaban el bus y pasaron los de Sendero y les tiraron ráfagas de metralleta a todos, ¿no? Y creo que es a partir de eso que se da una directiva para que los oficiales salgan de civil y ya no salgan con uniforme. Claro, porque eran un blanco muy Era visible. muy visible, sí. Murieron 3 oficiales durante ese ataque, que fueron José Campos Chacaltana, Virgilio Santos Santos y Tomás Saiz Alfaro. El 11 de noviembre de ese mismo año, de 1985, asesinan al guardia civil Demetrio Cano Garibay. En 1986, que es el año que matan a tu padre, el 5 de febrero asesinan al teniente coronel del ejército peruano José Farro y al comandante del ejército peruano Rubén Izquierdo. El 9 de marzo asesinan al guardia republicano Avelino Zamora. El 14 de marzo al capitán de corbeta de la Armada Peruana Jorge Alzamora, marino también, Sí. hemos hablado de él. Al 6 de abril al agente PIP Alberto Burgos. El 23 de abril al guardia civil Edgar Vizcarra y Gilberto Aspajo. Y el 5 de mayo de 1986 matan a tu padre. Así es. Y cómo es la vida, ¿no? Yo era chica, efectivamente, pero sí recuerdo muy bien el asesinato del comandante Alzamora. Él tenía hijos muy pequeños y a mí me quedó muy marcado eso. Y quién iba a decir que meses después el siguiente era mi papá, ¿no? ¿Cómo fue esa mañana? Esa mañana fue rara porque yo estaba enferma. O sea, yo no me sentía muy bien y por ello no iba a ir al colegio, ¿no? Y mi papá pasa a despedirse, a darme un beso como lo hacía todas las mañanas y me dice, tu mamá te va a llevar al hospital para que te vean, me dice. Me da un beso y se da la vuelta y yo le veo el arma que se le había puesto acá atrás. Y le digo, papá, le digo, ¿por qué llevas eso? Y volteé y me dice, por seguridad, hijita, me dice. Ok. Al rato escuchamos, en ese entonces, claro, yo no distingo si son disparos, qué son, pero comenzamos a escuchar ráfagas y de pronto como una explosión. En el momento, me cuenta mi mamá después, que cuando ella comienza a escuchar esas ráfagas, pensaba en ese momento que eran, por más que era muy temprano, serían las 7:30 de la mañana, que eran como unos cuetones, qué sé yo, pero en eso yo escucho que mi mamá grita, tu padre, grita, y se levanta y nos levantamos todos. Yo tenía una hermana que estaba embarazada, más o menos creo que ella tenía en ese entonces, mayo, junio, 7 meses de embarazo. Y ella baja corriendo con la intención de salir, o sea, claro, uno no sabe cómo va a actuar en ese momento, ¿no? Y la vecina del frente es la que le advierte, porque ya había visto todo, y le hace una seña para que no salga, ¿no? Después de que ya todo guardó silencio, pudimos salir, ¿no? Y de lo que yo recuerdo es que me acerqué al carro, la puerta delantera, la puerta del piloto, estaba ya abierta y mi papá tenía un pie debajo de la puerta. Él logró disparar su arma de fuego. Él logró repeler, lamentablemente, claro, eran más y tenían toda una estrategia hecha, ¿no? Según lo que dicen ellos, o sea, las personas que
que pudieron estar ahí y analizar toda la circunstancia. Nosotros teníamos en la esquina de mi casa un rompemuelle y al parecer mi papá baja la velocidad para pasar ese rompemuelle y es ahí donde al parecer se le apaga también el auto, ¿no? Porque esa mañana él paradójicamente le había dicho a mi mamá que flojera, como que no quería ir a trabajar, ¿no? Una cosa así, eso cuando uno se levanta y dice, ay, qué pesado, tengo que ir a trabajar. Entonces sale como que muy con la hora. Yo supongo que ni siquiera le dio el tiempo de calentar bien el carro se le ha apagado ahí. Entonces en ese momento yo lo único que atiné, porque sí tenía algo de miedo, debo confesarlo, no tuve el valor de ir y mirarlo al frente, ¿no? Entonces yo me voy por el asiento de atrás y lo que hago es darle un beso en la frente por detrás. Y veo ahí su maletín de trabajo y sus toronjas, porque a él le encantaba el jugo de toronja. Y como había salido, supongo con la hora, las llevaba para que se las hagan allá en la comandancia, ¿no? Y ahí comenzó a llegar toda la gente. Mi mamá baja ya vestida, porque en ese momento todos estábamos pues muchos en pijama. Yo atiné a bajar batas, porque imagínate, estábamos todos ahí muy expuestos, ¿no? O sea, no sé, en ese momento pensé en algo que probablemente nadie piensa, pero mi pensamiento era, todos estamos con pijama, está llegando la gente y bajé batas. Eso me acuerdo clarísimo. Ya después mi mamá vuelve a bajar y baja de negro y la gente le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tan rápido se había puesto el luto? Y era que mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, había fallecido recientemente. O sea, no había pasado ni siquiera un mes. Mi abuelo falleció el 16 de abril y mi papá el 5 de mayo. Entonces mi mamá no se había ni siquiera recuperado de la muerte de su papá y ya le habían matado a su esposo. En algún momento conversando con Gisela, tu hermana, cuenta que ella en ese momento estaba estudiando secretariado en la British. Sí. Y que se levantaba tarde. Es que estudiaba en las tardes. Y el fin de semana mi hermana le dice, papá, ¿por qué tú no te despides de mí? No, le dices que no te quiero despertar. Porque como yo salgo muy temprano y tú te despiertas más tarde. No, le dijo, despiértame. Yo sí quiero que te despidas de mí. Y ella me dice, ¿cómo es la vida? Yo haberle dicho eso, porque ese día mi papá se despidió de mí. Él se fue despidiéndose de mí. La Marina respondió de una manera inmediata. Mi mamá en ningún momento estuvo sola. En ese momento procedieron a llamar a mi hermano mayor, que él era marino, porque él no se encontraba en el país. Él estaba fuera. Y había que darle la noticia y traerlo, ¿no? Entonces la Marina se encargó de todo eso para que él pudiera estar presente. A mi hermano menor traerlo del colegio. A Dios gracias, tuvimos mucha gente a nuestro alrededor que estuvo al pendiente. Tu hermano estaba en Brasil porque tu hermano es marino también. Sí. Al igual que tu padre, tu hermano Carlos, estaba en Brasil y tienen, dentro de toda la situación terrible, la fortuna de que el buque había sufrido una avería. Exactamente, él se recibe y lo mandan al Brasil, donde ahí iba a salir en un buque por un periodo de, si mal no me equivoco, 9 meses, no recuerdo bien, pero era un periodo largo. Iban a navegar por un montón de sitios, por un montón de lugares. Pero el buque sufrió una avería y por eso es que no zarpa y demora en zarpar. Porque si eso no hubiera sucedido, hubiera sido imposible que mi hermano llegue. Hubiera sido imposible ubicarlo, probablemente hubiera estado en alta mar. Y tu hermano preside el cortejo fúnebre. Él preside el cortejo fúnebre. Con 23, 24 años que tenía en esa época, asumió lo que le correspondía. Bueno, nosotros venimos de una familia dura. Sí. Porque mi abuelo, el papá de tu papá y el papá de mi papá, era militar, general, y fue el último combatiente de la guerra del 1941, el último que muere. En ese momento él vivía como a 2 cuadras con mi abuelita. Y cuenta mi abuelita que ellos sienten el ruido y mi abuelo le dice, tranquila vieja, no pasa nada, debe ser cualquier cosa. Y de pronto suena el teléfono y comienza a gritar, ¿no? Es mi hijo, han matado a mi hijo. Sí.
Sí recuerdo que ellos llegaron muy rápido, obviamente caminando, estaban a 2 cuadras. Estaban a 2 cuadras. Nosotros nos llama, creo que Mariela o Lía, tus hermanas, llaman a mi casa y nosotros llegamos también muy rápido y ya encontramos a mi abuelita ahí, a ustedes, y me acuerdo que mi abuelita me dijo, bésalo, que todavía está caliente. Sí, esas eran sus palabras para todos, porque también me las dijeron. Sí, y estaba caliente todavía. Y yo le obedecí, porque Sí. a la vieja había que obedecerle. Tu papá nace el año 41, el año 39. Estoy confundiendo con mi papá que nace el 41. Ellos eran muy unidos. Sí, eran muy unidos, o sea, de verdad que era increíble la química y la comunicación que ellos tenían. Ellos se veían, no sé si a diario, pero, o sea, se veían muchísimo, jugaban squash juntos, ¿no? Justo cuando te decía yo lo de las toronjas, tú me dijiste, mi papá también tomaba jugo de toronja, o sea, era su modismo, creo yo. Y tú sabes que mi papá, al igual que tu papá, pues eran unos tipos alegres, fiesteros. Mi papá tocaba acordeón, tocaba Sí. guitarra, eran siempre pues Había el la alma. jarana ahí en la casa. Sí, el alma de la fiesta. Y cuando le matan a su hermano, le mataron una mitad de él. Sí, Nunca más imagínate. volvió a tocar acordeón. No te puedo creer. Nunca más. Claro, es que en las fiestas era, en las reuniones familiares era típico eso, bajar el acordeón, tu papá tocaba, que mi tía Yanina cantara. La verdad que éramos una familia unida y alegre, ¿no? Y como éramos una familia grande también, siempre nos hacíamos sentir, pues, ¿no? Tu papá entra a la escuela naval a los 16 años, el año 1955. Bien jovencito. Claro, de cuarto de media. Entra a la escuela naval, en esa época se podía entrar así. Sí. Y se gradúa de alférez de fragata, obteniendo la espada de honor, es decir, el primer puesto de la escuela, el año 59. Y le entrega la espada de honor, como se usa, El presidente. el presidente del país, ¿no? Que en ese momento era Prado, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y luego tu padre va a las escuelas navales de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Inglaterra, a especializarse en una serie de cosas, ¿no? Era una persona brillante, además, ¿no? Muy bien considerado. Sí, bueno, cuenta mi mamá, ¿no? Que cuando él se recibe todo y al tiempo lo mandan a Estados Unidos. Y es ahí cuando ellos se casan, pues. Porque mi abuelita le dice, ¿te vas a ir a Estados Unidos? Ok, pero te vas casado, le dice. Porque ya ellos estaban juntos, ¿no? Entonces ahí es donde ellos se casan y se van a Estados Unidos. Sin duda, viajaron mucho debido a la carrera de mi papá, ¿no? Yo debo decirte que, bueno, como muchas hijas nos sentimos orgullosas de nuestros padres, ¿no? Pero yo no pude observar, porque soy de las menores, toda la trayectoria que él tuvo, ¿no? Mis hermanos sí pudieron vivir esa época, ¿no? Esos momentos en cada país, aventuras que tuvieron, pero sin duda alguna los pocos años que lo tuve conmigo fue un padre muy presente. En su trayectoria profesional, él fue condecorado con la Orden de la Cruz Peruana al Mérito Naval del Perú y la Orden de Gran Almirante Miguel Grau en grado de Gran Oficial. Fue comandante del destructor misilero Bab Palacios, jefe de operaciones de la escuadra, jefe de Estado Mayor de División de Cruceros, subdirector de instrucción de la Marina, presidente de la Mutual Naval, presidente de la Comisión de Deportes del Centro Naval. Acuérdate que le encantaba el básquet. Sí, le encantaba el básquet. Qué bestia, súper deportista era tu papá. Presidente del CAEM, comandante del BAP Aguirre. ¿Te acuerdas cuando nos llevó un fin de semana a la Aguirre? Almorzamos ahí. Claro. Sí. Le encantaba, además, estar rodeado de todos. Sí, los aparte era un sobrinos. buquezote, un buque inmenso, súper lindo, lindos recuerdos. Nos paseaba, nos mostraba cómo el funcionamiento de cada una de las cosas. Y él era el capo, ¿no? Pero Sí. cualquiera hubiera mandado pues a uno de los... No, de pero los- es que a él le gustaba. Le Pues. encantaba y explicaba todo y nosotros metiendo Sí. chongo y ahí subiendo, bajando, agarrando todo. Fue director de informaciones de la Marina de Guerra hasta diciembre de 1985. Director de Sí. informaciones, eso le permitió también estar en contacto con la prensa muchas veces y dar las explicaciones de qué era lo que estaba ¿Qué era lo haciendo que la estaba Marina. sucediendo?
y coordinador del Estado Mayor General de la Marina, que fue el puesto que ocupó hasta el día de su asesinato. Era contraalmirante y fue ascendido a vicealmirante póstumamente. Hay una frase en una entrevista que le hacen en Oiga en el año 85 que a mí me llamó mucho la atención y que me llamó la atención lo visionario que fue. Te la voy a leer, ¿ya? A ver. La Tercera Guerra Mundial ya empezó. Su objetivo es destruir la democracia y sus instrumentos son los grupos terroristas. Mira tú si no parece dicho hoy. Hoy. Diciembre de 1985. No conocía de esa entrevista. Pero como tú eres una persona que se documenta muy bien. Gracias a que tu papá repele el ataque, hay una de las personas que luego es detenida Sí. y luego finalmente procesada, ¿no? Pero el resto de personas que estuvieron implicadas en el asesinato... No, en realidad nosotros nunca hemos indagado un poco más allá, ¿no? Sí supimos que una de las mujeres fue capturada. Debe estar, bueno, ya está libre, ¿no? Perdóname, porque creo que le dieron 25 años. Pero después no supimos más. Tampoco hemos querido indagar al respecto. De verdad, no nos quedamos con eso nada más, ¿no? Porque al final habían otras cosas por las cuales también luchar. Vamos a hablar de eso ahora. Quiero detenerme un momento en el sepelio. Uh-huh. El sepelio es impresionante. Estuvo de parte del gobierno el presidente del Senado, Luis Alberto Sánchez, el ministro del Interior, Abel Salinas, Luis Alva Castro, que era el primer ministro, uh-huh. Jorge del Castillo, que era el prefecto de Lima. Y también en las fotos podemos ver a Víctor García Belaúnde, que a él le recordaba mucho el atentado que había tenido su padre. Y cargando el féretro están el almirante Gonzalo Gambiracio, hermano de mi madre, muy amigo de tu papá, el almirante Roberto Duboc, que era compañero también de tu padre, Ronald Stambuk, y el almirante Víctor Nicolini, que era comandante general de la Marina. Sí, y también estaba Jaime Carrera. El ministro de Marina, Julio Pacheco Concha, en una entrevista, dice: sepan los subversivos que han herido profundamente a la institución y al país. ¿Qué más dijo? Han despertado al león. Esa frase se me quedó muy marcada. Sí, ahora han despertado al león. Y yo creo que fue así. Yo creo que fue así. Porque, bueno, eso fue en el año 86. Se sigue la lucha, ¿no? Pero llegan los 90s también y realmente creo que se hizo una buena labor a raíz de eso. Yo creo que si el terrorismo probablemente no hubiera llegado a Lima y no hubiera tocado lo que tocó, no se hubiera reaccionado. A raíz de que el terrorismo fue combatido arduamente, bueno, por las Fuerzas Armadas, en ese momento en el gobierno de los 90, les guste o no les guste por el presidente Fujimori, ¿no? Pudimos vivir en paz. Y yo hoy en día me siento tranquila porque digo, si el asesinato de mi papá sirvió para esto, pues entonces valió la pena. De chica no lo entendía. Definitivamente, como tú bien dices, mi abuelo era una persona muy recta, ¿no? Y tuve una vez una conversación muy fuerte con él. Yo era chica, pues, pero a mí no me importaba que mi papá haya sido lo que haya sido, su carrera. En ese momento yo lo que quería era que mi papá estuviera al lado, ¿no? Y mi abuelo me decía, tú debes sentirte orgullosa de tu papá. Mira todo lo que él ha logrado, él tiene un buen nombre, la gente lo quería mucho. Y yo le decía, a mí no me importa. A mí no me importa, a mí no me hubiera importado que mi papá estuviera barriendo ahorita las calles con el perdón de las personas que barran las calles. Es un trabajo muy honesto, pero, o sea, haciendo una comparación. Yo lo que quiero es tenerlo a mi lado. A mí de qué me sirven todas las condecoraciones, todas las felicitaciones. Yo prefiero que sea cualquier otra cosa, pero que sea a mi lado.
claro, era una niña que necesitaba a su padre. Pero con el pasar de los años lo fui entendiendo y definitivamente mi papá siempre nos decía, ustedes no podrán tener probablemente muchas cosas, decía, ¿no? Nosotros nunca nos faltó nada, pero éramos 6 hijos, como comprenderás, éramos bastantes, ¿no? Y siempre nos decía, yo les puedo comprar todo lo que ustedes quieran, pero todo tiene que ser medido, porque el día que yo no esté, ustedes pueden sufrir. Y no se equivocó. No se equivocó, ¿te das cuenta? Entonces realmente él fue muy sabio. El poco tiempo que estuvo conmigo creo que me dejó muy bien formada y mi mamá continuó muy bien el trabajo. Pero por eso te digo, o sea, yo estoy muy tranquila ahora después de toda esta vorágine que vivimos del terrorismo y digo, bueno, pues si su muerte fue para esto y sirvió para despertar a León, como lo dijo el ministro de Marina, en buena hora. Ese es un trabajo que ha durado mucho tiempo. Eso es una conclusión a la que has llegado después. Eso es una manera de transformar el dolor en un sentido. Mira, no hace mucho tiempo, porque sin ir muy lejos, recuerdo en el año que atraparon a Abimael Guzmán, que fue el 92, ¿no? Muchas personas me decían, ¿qué sientes de verlo preso? Obviamente yo decía, enhorabuena y qué bien, ¿no? Y estaba muy alegre por todo. Y después viene cuando muere él. Ahí viene la otra pregunta. ¿Qué sentiste cuando murió Abimael Guzmán? Nada. ¿Pero cómo que nada? ¿No te gustó? No sentí nada. Y te lo soy sincera, tú también me preguntaste eso, no sentí nada, se murió, pues se murió. Para mí ya era una persona más, o sea, yo ese capítulo no me quedé con ese rencor adentro. Como te digo, mi consuelo fue ese. Mi consuelo fue, si mi país pudo estar tranquila, valió la pena, ¿no? Y espero que continuemos así, porque hoy en día el terrorismo ya no está yendo por el lado de las armas, ¿no? Sino ya está yendo por otro lado, no necesitan las armas. Entonces, sí me preocupa también. ¿Cómo recuperó tu familia, que eran una familia ruidosa, estruendosa, divertida, siempre subida de tono, todos en la chacota, el sentido del humor perpetuo, tus hermanos son unos bromistas constantes? En el momento en el que matan a tu papá, se instala un silencio en tu familia. ¿Cómo recuperan la capacidad de reírse? Sí, bueno, es que sin duda alguna mi papá era el corazón de la casa. Él era una persona muy alegre, muy bromista, besucón, o sea, él te abrazaba cada rato, te daba besos y era muy alegre. Y definitivamente después de ello sí hubo un silencio largo. Mi mamá entró en una depresión muy grande, ¿no? Yo recuerdo no una, sino varias veces que hemos tenido que internarla para que le hagan la cura del sueño, porque ya no podía más. Y al final, probablemente no solo tenía que curar el dolor de no tener a mi papá, sino de ver que mi mamá nunca pudo ser la misma de antes. Nunca llegó a ser la misma de antes, ¿no? Entonces, en ese entonces tuvimos suerte también. La hermana de mi mamá prácticamente se mudó con nosotros probablemente el primer mes para hacer el soporte de mi mamá y de nosotros, ¿no? Mis tíos también siempre estaban al pendiente y bueno, 2 de mis hermanos que ya eran mayores, un poco como que ayudaban a mi mamá a manejar algunas cosas en la casa, ¿no? Algunas riendas en la casa. Mi hermano mayor era el que me recogía de las fiestas, ¿no? Porque ya, claro, yo empezaba a salir con mis amigos, él me recogía, me llevaba a mis clases, se ocupó bastante de mí. Y yo siempre le agradezco por eso, porque dentro de todo, yo sentía que estaba siendo atendida también.
por mis hermanos, ¿no? Eh, pero siempre igual eso no pasa, ¿no? Porque cuando él me recogía, por ejemplo, de las fiestas, nosotros dábamos como 2 vueltas a la casa antes de entrar. Porque siempre te queda eso de que ahí subieron, ahí se escondieron, de ahí salieron. Porque había una casa que tenía un ángulo, como una entradita, ¿no? Y según dicen ya los recuentos de vecinos que habían visto que desde la noche anterior lo esperaban a mi papá, estaban ahí, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí ya comienzan a casarse mis hermanas, vienen los nietos, y eso fue como un aire para mi mamá, ¿no? Y para todos nosotros. Y bueno, la familia comenzó a aprender a vivir sin él, ¿no? Porque al principio siempre era la pregunta de, es que mi papá hubiera hecho esto, es que ¿qué hubiera dicho tu padre? ¿No? Hasta que en un momento dijimos, ok, pero él ya no está. O sea, tenemos que empezar a vivir con eso y empezar nuevamente a reorganizarnos y ver, porque no podíamos seguir haciendo que toda la dinámica en la casa sea como si él estuviera presente. Tú querías estudiar. Yo quería estudiar. Sí, bueno, no quería estudiar. Claro, ¿qué es lo que pasa? A mí, mi mamá cosía bonito. Y a mí también me gustaba la costura. Mi papá siempre me decía, estudia costura. Porque mi papá amaba Italia. Él decía, si yo no estuviera acá en la Marina o si yo me retiro, mi sueño sería irme a Italia. Entonces él me decía, estudia costura y yo te mando a Italia, decía. Yo te mando allá a Italia que estudies. Y yo siempre me quedaba con eso, ¿no? Pasó lo que pasó, terminó el colegio y claro, yo estaba media perdida. No sabía qué hacer. Y no seguí una carrera universitaria, pero yo sí a veces miro en el pasado y no es que yo asumo también mis decisiones, aunque era chica, yo terminé el colegio a los 16 años, pero yo estoy segura que si él hubiera estado presente, él prácticamente de la oreja me hubiera llevado y me hubiera dicho, tienes que hacerlo, ¿no? Como te digo, él siempre fue el empuje y no es que mi mamá no, pero mi mamá estuvo muy debilitada, ¿no? Por eso que yo siempre en mi adolescencia traté de no darle problemas. La adolescencia es una etapa en la que uno hace una lucha y marca una distancia con los adultos, con los padres. Tu adolescencia se vio truncada y desapareció de un momento a otro. Sí y no. Yo he tenido una adolescencia muy bonita, muy divertida, pero justamente creo que fue también por eso. Cuando fallece mi papá, mis hermanos mayores pues todos estaban emparejados y quedábamos los 2 menores que estábamos solos. Entonces, si tú das cuenta al final, mi hermana se refugia en su enamorado, la otra en su enamorado, el otro en su enamorada, y Alberto y yo, que éramos los menores, estábamos solos. ¿Y nuestro refugio qué fue? Nuestros amigos del barrio. Pienso yo, hablando de mí, que fue una manera de refugiarme, de tratar de olvidar, de pasarlo bien. Aparte, claro, mis amigos conocían a mi papá, lo querían muchísimo, entonces me entendían y me acompañaban de una manera distinta, dándome alegría dentro de mi dolor, ¿no? Claro, tu casa era el club del barrio. Mi casa era el club del barrio, sí. Sí, mi mamá feliz, eso sí le gustaba a ella, ¿no? Porque dentro de todo ella conocía a la gente con la que nosotros parábamos y sí fue un poco más complicado cuando yo empiezo a crecer porque mi mamá no me dejaba hacer muchas cosas, porque ella me decía, es que a ti te pasa algo y tu padre jamás me lo perdonaría, me decía. Entonces era muy temerosa de dejarme ir a algunos sitios, ¿no? O sea, no me dejó ir de viaje de promoción, por ejemplo. Se moría de miedo. Me decía, ustedes son mucha responsabilidad para mí, a ustedes les pasa algo y tu papá jamás me lo perdonaría. Cuando tú te casas, Sí. ¿con quién bailas el Danubio Azul? Con tu papá. Y yo te lo dije la vez pasada, para mí, mi tío Jorge, mirarlo es ver a la continuación de mi papá. Tienen la misma fisonomía, la misma estructura, las manos, sus manos calientes.
Y yo bailé el Danubio con mis cuñados y todo. Y yo pido bailar con tu papá porque para mí era una manera de tenerlo a mi papá presente ese día. A mí me pasa eso con tu hermano Carlos. Así. Yo hablo con tu hermano Carlos y me echo a llorar. Sí, pues muchos recuerdos se vienen a la mente, ¿no? Hemos hecho muchas cosas juntos también. ¿Cómo educaste a tus hijos sin trasladarles el odio? ¿Cómo les contaste esta historia de quién había sido su abuelo sin meterles el odio? Porque son personas sanas, felices. Cuando eran chicos, yo siempre les hablaba de que su abuelo había muerto en un accidente. Eran muy chicos para entenderlo y para darles tremenda bomba, digamos, ¿no? Entonces yo les decía, ¿y el papá cómo falleció? El papá murió en un accidente. Conforme fueron creciendo, ya les conté el tipo de accidente que había sido. Era más que nada porque yo también quería trasladarles ese orgullo, ¿no? Trasladarle a ellos ese orgullo. También ellos comenzaban a ir al colegio, quieras o no en las aulas, también muchas veces hablan de estos temas y era importante que ellos supieran lo que había sido el terrorismo en nuestro país y cómo nos había tocado tan de cerca. Que a ellos nadie les cuente una historia mal contada, ¿no? Entonces, yo hablo con ellos sobre cómo había fallecido su abuelo, inclusive uno de mis hijos que después estuvo en el Liceo Naval, en la biblioteca del colegio, está la foto de mi papá, está la foto de todos los marinos que fueron víctimas. Es un orgullo realmente. Pero fue también difícil no volcarles a ellos algunas cosas que yo tenía arrastrando, ¿no? Que tuve que trabajarlas. Y que en un principio, pues, esa sobreprotección que yo comienzo a tener con ellos es por el temor a perderlos, ¿no? Es el que se van y si regresarán o no regresarán, porque te quedas con eso. Te quedas con eso y eso fue uno de los motivos también por los cuales ahí nomás, al siguiente año, me parece, mi hermana Mariela decide irse del país, al año siguiente que fallece mi papá, porque para ella también fue muy fuerte y cuando salía su esposo ya no sabía si iba a volver o no volver. Hablábamos de Alberto y hablábamos de Abimael Guzmán cuando estaba todavía vivo. ¿Le toca a él en algún momento tenerlo frente al frente? Sí, a él lo destacan a la base naval. Alberto, tu hermano, hay que contarle a la gente que también es marino, también fue marino. Sí, mi hermano también fue marino, él era menor cuando falleció mi papá, él tenía 11 años. Y irónicamente, como es su deber, ¿no? Le toca, en un momento lo destacan a la base naval, a custodiar a Abimael Guzmán. Él cumplió con lo que le tocaba. Tengo entendido que al tiempo nomás alguien se percata de que creo que no había sido una muy buena idea, y ya lo cambian. Pero sí, él con mucha entereza, mucha serenidad, hizo lo que tenía que hacer. Yo soy Alberto Ponce Bessol. Regularmente no hago este tipo de videos, pero me siento con la responsabilidad moral y el compromiso como peruano que adora a su país de transmitirte algunas ideas. El día de hoy, 5 de mayo, se cumplen 35 años del asesinato de mi papá por parte de los terroristas. Lo asesinaron en la puerta de mi casa. Mi papá era marino. Nosotros somos 6 hermanos. Yo tenía apenas 11 años. Pasan los años y 21 años después yo era teniente primero, era oficial de la Marina. Y una de las responsabilidades que tuve fue ir al penal de máxima seguridad de la base naval del Callao, en donde en algún momento todos los tenientes primero pasan un periodo muy corto de tiempo ahí. La responsabilidad del oficial de guardia es tener el control de lo que sucede adentro. Es principalmente que los terroristas no se mueran y segundo, que no se escapen. Ellos no tienen la posibilidad de almacenar dentro de sus celdas nada, es decir, el oficial de guardia es el que se encarga de proveerle cada una de las cosas que necesiten. Ese día, el día de mi primera guardia, a las 9 de la mañana, a la hora que yo tenía que abrir con la llave
los 3 candados de la celda del terrorista Guzmán, mis sentimientos eran definitivamente encontrados, como ustedes comprenderán. Y ese día pude haber tomado una decisión, de la cual hubiese obligado que yo estaría grabando este video desde algún penal del Perú. Pero eso no era lo correcto. Lo correcto era utilizar la cabeza. Yo tenía en mi casa a mi esposa y a mi hija que me esperaban. Posteriormente tuve otra hija. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque muchas veces las decisiones las tenemos que tomar con la cabeza, no con el hígado. Tú eres una persona de bien, ¿no? Y tienes enfrente una persona que no vale nada. Entonces, ganas de hacer 1000 cosas te pueden pasar por la cabeza. Creo que es natural. Yo estaba ahí haciendo mi trabajo y él estaba ahí cumpliendo su condena. Particularmente no merecía que yo le dirija la palabra. Qué difícil, ¿no? Qué difícil no ser una mierda con la gente que es mierda, ¿no? Sí. Con alguien que le quitó muchísimo, ¿no? Porque Alberto era... Claro, nosotros dos éramos los menores y mi papá andaba de arriba para abajo con él. O sea, mi papá se lo llevaba a todos lados. Mi papá, cuando era comandante de la Aguirre, se lo llevaba al buque. Si salía de operativo, muchas veces Alberto lo ha acompañado. Y es por eso que él decide seguir los pasos de mi papá y ingresar a la Marina, ¿no? Tu mamá nunca se repuso de la muerte de tu padre y sin embargo la Marina no la desatendió nunca. Nunca, Javier. Y yo aprovecho ese espacio para agradecer a la institución, a la Marina de Guerra, porque ellos siempre estuvieron pendiente de mi mamá. Ella tuvo todo lo que le correspondía y yo no sé si era todo, pero yo sentía que era hasta más, te das cuenta, en el sentido de que siempre fue muy bien considerada. Y te digo, hasta sus últimos días, un año antes de que ella falleciera, inclusive, recibí llamadas del asistente social del Hospital Naval a preguntar por ella, a preguntar por su salud. Nosotros tenemos una familia, somos una familia naval, ¿no? Mis hermanos han sido marinos, tengo primos marinos, mis cuñados han sido marinos, entonces tenemos la Marina por todos lados, ¿no? Entonces es realmente gratificante para nosotros que no sentirnos defraudados de ese lado, porque la institución siempre estuvo presente. No, mi mamá todos los 8 de octubre recibía una invitación a las ceremonias de Marina y los días de la madre también. Nunca se olvidaron de ella. Claro, además toda la gente que había trabajado con tu papá siempre lo recordaba con mucho cariño. A veces uno iba a su tumba y se encontraba a los oficiales de mar, a los grumetes. Claro, mira, ha pasado tantos años. Bueno, al tiempo nomás que fallece mi papá, mi mamá llega a la casa un día y nos cuenta que había ido a ver a mi papá al cementerio y que se había encontrado con grumetes de la Marina y que le habían dicho que ellos iban ahí porque necesitaban como consejos de mi papá. Parece que era gente a la cual mi papá o aconsejaba o, no sé, escuchaba. Mi papá era una persona muy humana, era muy recto, Javier. O sea, cualquiera que lo haya conocido y sobre todo en el ámbito naval te van a decir que mi papá era una persona muy recta. Y en la casa también. Pero era muy humano. Entonces, era muy querido y querido por gente, como te digo, como los suboficiales que trabajaron con él, ¿no? Él tenía un mayordomo en el momento que él falleció y hace un par de años atrás, con esto de las redes sociales, la hija de él me preguntó, ¿tú eres la hija del almirante Ponce? Sí, me dijo, yo soy la hija del señor Guamán, me dijo. Y mi papá tiene grandes recuerdos y nunca me deja de hablar, o sea, mi papá tiene grandes recuerdos y nunca me deja hablar de tu papá, me dice. Y me encantó saber un poco de qué era la vida de él, ¿no? O sea, pasan los años y por más de que muchas de las personas que ya no están en la institución, hay promociones que siguen recordándolo. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado peruano? Mira, yo no sé realmente cuando yo veo las noticias, no, que fulanita, que fue indemnizada, que es irónico y sí me duele, y no por el tema monetario, ojo,
Pero sí me duele cuando vi, por ejemplo, que a Lori Berenson tenían que indemnizarla, por ejemplo. $30.000 le dieron a Lori Berenson. Y así otros casos de estas ONGs que terminan pues defendiendo lo que para mí es indefendible, ¿no? $250.000 a la familia de Pedro Wilca. Asesinado Imagínate. por Sendero Luminoso. Imagínate tú. Asesinato reivindicado por el mismo Sendero Luminoso. Sí, así es. Pero en nuestro caso, el Estado, después de esta comisión, porque sí estábamos inscritos en el Registro Único de Víctimas, ¿no? Salen las reparaciones civiles y sale ahí y está publicado que la reparación para mi mamá era una cuenta en el Banco de la Nación con 5.000 soles. Y para los hijos, que también somos víctimas, en mi caso, por ejemplo, en mi caso que yo no fui a la universidad, pueden ellos cubrir mis gastos si es que yo decido estudiar, ¿no? Pero claro, a través de la beca 18, o sea, 30.000 papeles, 30.000 cosas, que la verdad no, gracias. Cuando tu padre muere, deja un fondo Sí. de jubilación. Sí, bueno, es el fondo que tienen todos los oficiales, ¿no? Es como El FIR. el FIR, ¿no? Como tu CTS, digamos. Pero bueno, pues gracias a esos años que vivimos de super hiperinflación, lamentablemente, yo supongo que es lo que correspondía, ¿no? No quiero creer que fue una mala decisión, sino que es lo que correspondía. Cuando sacan el FIR de mi papá, lo que hace la Marina es ponen unas cuentas individuales, tanto de mi mamá, y lo divide entre todos nosotros, pues, ¿no? Entre sus herederos, en importes iguales, y nos abren a cada uno una cuenta en el banco hipotecario, ¿no? Yo no podía hacer uso de ella, ni nadie podía hacer uso de ella hasta cumplir la mayoría de edad. Como comprenderás, cuando yo saqué ese dinero, me compré, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una cajetilla de cigarros. En esa época yo fumaba, entonces me compré una cajetilla de cigarros. Fue para lo que me alcanzó. Claro, porque esto es el año 86 y el año 88 hay ese paquetazo que la hiperinflación termina la cosa devaluándose Sí. el dinero y Y ni te digo mi hermano Alberto, pues no, cuando cumplió los 18, ya eso Ni qué existía decir. el banco. Ni existía. Y es una pena realmente porque no era nada despreciable el fondo, pero más allá del dinero, como te digo, a mi mamá nunca le faltó nada. Aparte, mi papá fue una persona muy, muy precavida, nos dejó bien, ¿no? Pero sí es irónico ver que otras personas han tenido unas indemnizaciones millonarias, ¿no? Y que las verdaderas víctimas, y no lo hablo solo por mi mamá, sino cuántas víctimas habrán realmente que no han tenido lo que le corresponde. Gracias a Dios nosotros teníamos para vivir, pero hay gente que sí se ha quedado desamparada y que no tiene. Pero yo creo que el peor desamparo no solamente es el económico, sino el peor desamparo es el olvido. Así es. Y por eso estamos conversando hoy día, para que la gente no olvide. En esta época que a nosotros nos tocó vivir, yo recuerdo haber ido al colegio en el bus, en el bus del colegio, que era el colegio de la Marina, con marineros en el bus, con sus fusiles. Así teníamos que ir al colegio. Y pasábamos por la Universidad San Marcos y teníamos que agachar las cabezas porque nos agarraban a pedradas. O a veces teníamos que cambiar la ruta. Avisaban, decían, disturbios en San Marcos, den la vuelta por el otro lado. Y de pronto estudiábamos y llamaban bomba en el colegio, salgan todos a la cancha. Y así vivíamos y la gente muchas veces cree que exageramos, ¿no? Hasta que no te toca. Yo te digo muchas veces, he escuchado gente cuando teníamos el conflicto con el Ecuador, ¿no? Que minimizaban los acuerdos de paz y esas cosas, ¿no? Yo no voy a hablar de los entretelones de esto, si fue bueno o fue malo, pero lo único que yo te puedo decir, que yo tenía familia naval y que para muchos es muy fácil decir, ay, pero hay que irnos a la guerra. Claro, hay que irnos a la guerra, pero ¿quién va? ¿No? Está bien, es su trabajo y yo sé que felices, no felices, pero orgullosísimos ellos lo hacen, pero hay una familia atrás que sufre por eso, ¿no? Entonces, hasta que tú no lo sientes, hasta que a ti no te toca, no te das cuenta de eso y minimizas las cosas, ¿no? Entonces, como tú dices, está bien no olvidar. Han pasado 40 años y es lo que me hace también a mí estar orgullosa de esto, porque a pesar de los años pasados,
Mi papá sigue siendo recordado, ¿no? Hace unos años, la Marina, junto con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, inauguraron un busto a mi padre en el Parque González Prada, creo que se llama, ¿no? Fue una ceremonia muy emotiva, muy bonita, y nosotros vivimos cerca. Yo cada vez que me siento también un poco triste o confundida, voy. Ya no me tengo que ir hasta el cementerio, yo me voy al busto de mi papá. Y me estaciono ahí, converso. Y le hablo. Estoy seguro que mi padre está hoy entre nosotros. Te aseguramos que los buenos somos más. Con profundo sentido de gratitud y de respeto a un hombre que representa lo mejor de toda sociedad. El vicealmirante Ponce tuvo un papel activo en el planeamiento de los esfuerzos institucionales por vencer a la lacra terrorista que trataba de llevar el país a la ruina. Mi estimado alcalde, gracias por no permitir con esta obra que el tiempo borre la memoria colectiva y el legado de quien fue cariñoso padre y un brillante oficial. Imagínate cómo no me puedo sentir dentro de todo esto contenta de que hayan pasado los años y mi papá esté siendo recordado de la manera como es recordado. ¿El orgullo te ha permitido luchar contra el resentimiento? Yo creo que ya de adulta, digamos, sí, porque de niña no lo entendía. El resentimiento como tal no lo tengo al acto en sí, ¿no? Si ahora yo me pongo a pensar algunas situaciones que todavía estamos viviendo o que podemos volver a vivir, sí me remueve un poco, ¿no? Porque, como te dije en algún momento, el terrorismo estuvo, o sea, ellos lo que querían era el poder tomar el Estado a través de las armas. Hoy en día lo están haciendo sin armas, es de otra manera. Entonces, al final, cuando yo hago ese paralelo, yo digo, podemos caer en lo mismo. Y eso sí me mueve fibras, pues porque es lo que nosotros hemos vivido, lo que nos ha tocado vivir. ¿Cómo vivías los siguientes atentados, retrocediendo un poco en el tiempo, los siguientes atentados después del de tu papá? Es muy triste, y hasta ahora, porque recordemos que hasta ahora muere gente en el Braem. Si uno entra, obviamente yo sigo la página en redes de la Marina y a veces siguen publicando la gente que fallece. La institución recuerda cada año los aniversarios de cada uno de sus hombres fallecidos. Y eso, cada vez que veo eso, digo, qué bien, o sea, porque claro, uno se siente muy bien que recuerden a su padre, pero mi padre no fue el único. Entonces, cuando yo veo que ellos ponen la foto de su oficial de mar, de su capitán de fragata o quien fuera que haya sufrido, que haya sido víctima de esto, la institución no los olvida. Claro, porque siguieron los asesinatos selectivos. Siguieron. El 7 de mayo, es decir, 2 días después, matan al guardia republicano Lucas Solís Campos. El 3 de julio, al suboficial de Marina Juan Asto. El 26 de agosto, al guardia republicano Eduardo Bonilla Ramos. El 26 de octubre de ese año, asesinan al almirante Jerónimo Caferata, que ya estaba en retiro, Pero no, es que ellos no olvidan. No olvidan. No perdonan. Al general Enrique López Albújar en enero de 1990 en un atentado similar. Y siguieron. O sea, de verdad, esta gente no tenía bandera, ¿no? Y no había cuándo terminar con ellos. Entonces, como comprenderás, la decisión política fue importante y es por eso que a mí, y lo voy a decir porque no tengo tapujos en decirlo, más allá de lo que quieran decir con el presidente Fujimori, ¿cómo no quieres que yo me sienta agradecida? Y que me digan fujimorista, todo. Yo no soy fujimorista, pero en ese entonces, para mí, fue el único que se puso los pantalones para luchar contra el terrorismo. Entonces, sí, definitivamente, si tú tienes a una persona que termina con una parte de ese dolor que tú sentías, porque es lo único que a mí me consolaba en ese momento, por supuesto que voy a estar agradecida. Claro, porque uno sentía que había sido por gusto. Así es. Uno Claro, sentía durante porque muchos esto sigue. años... ¿Cuándo va a acabar? Exacto. ¿Cuándo va a acabar? ¿Quién más?
¿Cuántos niños más van a estar huérfanos? ¿Cuántas viudas más? Una de las cosas que a mí más me conmueve y me satisface es ver que tu familia logró ser feliz. No sé cómo lo han hecho, no sé cómo se repararon, pero creo que tu mamá no lo logró nunca. No, ella no lo logró. Ella tuvo sus momentos de felicidad, definitivamente que sí. Ella continuó todas las políticas y directivas que tenía mi papá. Hizo un gran trabajo en ese aspecto. Mi papá tenía esa visión de tener siempre la familia unida. O sea, él compró un terreno para construir ahí y que estemos toda la familia juntas. Y gracias a Dios pudimos cumplirlo. Y no nos olvidamos de que siempre era lo que mi papá hubiera querido. Claro, y continuaron yendo, por ejemplo, a la casa de mi abuelita, que se juntaban todos los domingos Siempre. a almorzar, a tomar Siempre. desayuno en la casa de mi Nosotros abuelita. todos los domingos íbamos donde la abuelita a tomar desayuno tempranito, y ya después cuando fuimos creciendo ya se pasó a hacer un brunch, ¿no? Pero continuamos con eso, continuamos con todas las cosas que dejó mi papá y mi mamá instauradas. Y estoy muy contenta de tener la familia que tengo. Somos una familia numerosa y es lindo. Claro, y tu mamá, habiendo perdido a su padre pocos días antes, podría haberse encerrado y podría haberse quedado inmóvil, pero siguió yendo a la casa de mi abuelita. Yo la veía a tu mamá siempre con la entereza de condolerse encima por el dolor de mi abuelita que había perdido un hijo, que eso es algo que no tiene palabras. No, para ella describirse. siempre nos decía, es horrible, yo he perdido un esposo, pero lo que vive tu abuela es incomparable, me decía. Porque uno nunca se recupera tras la muerte de un hijo. Y recordarás que a mi abuelita tenía irritado el lagrimal. El médico le prohibió llorar, prácticamente. Porque ella no podía hablar de mi papá y lloraba mucho. Mi mamá siempre decía, o sea, tu papá fue tan bueno con mi padre que yo no puedo dejarlos a tus abuelos solos, me decía. Aparte, mi papá era una persona que él bajaba del Ministerio de Marina y pasaba un ratito a saludar a su mamá. Mamá, vengo que sea a darte un besito. Y de ahí se iba a la casa. Entonces mi mamá trató de continuar un poco con eso, ¿no? Yo sé que no es lo mismo, pero ella se sentía bien haciéndolo y acompañaba también a mis abuelos. Claro, que no se sintieran abandonados y desamparados y que simplemente la familia había desaparecido, Bueno, ¿no? es que hay muchas familias que pasan eso, ¿no? Que simplemente después ya los hijos no los llevas más. Como tú bien hablabas, mi papá jugaba básquet y mi hijo juega básquet también. Y yo cuando lo veo jugar a mi hijo, digo, ¿cómo hubiera disfrutado mi papá viendo a su nieto? Sin duda alguna. ¿Y qué tanto se perdió? ¿Qué tanto nos privaron de él? Él era además muy, muy cariñoso, muy familiar. Hay unas fotos de él en una piscina en Chaclacayo con todos los sobrinos, los hijos. Le encantaba. Sí, le encantaba. Que se le trepen, él le encantaba. Sí, chacotero. Eso le han heredado un poco mis hermanos también. Pero bueno. Pues. Es duro, pero no nos han quitado ni el orgullo ni la capacidad para ser felices. No, o sea, hoy día yo puedo conversar contigo tranquila del tema. No te puedo negar que puedo emocionarme muchas veces, pero hoy día puedo hablar yo tranquila de este tema, ¿te das cuenta? O sea, he logrado, pero mira cuántos años han pasado también, ¿no? Porque definitivamente te cambia la vida. O sea, todos tus planes de vida, o sea, yo a veces digo, si me hubieran leído mi carta astral, eso se hubiera cambiado pues totalmente todo, ¿no? Me cambiaron el rumbo. ¿Cómo era tu papá tan ecuánime siendo menor de lo que somos nosotros ahora? No lo sé. Eran otras épocas también, supongo, ¿no? Porque yo digo 47 años, o sea, súper joven. Inclusive en algún momento cuando yo me di cuenta, comienzo a crecer y me doy cuenta de que mi mamá realmente era una persona joven. Y yo le pregunto a ella, mamá, ¿tú por qué no has rehecho tu vida? O
sea, ¿no te gustaría rehacer tu vida? Porque yo definitivamente yo no la veía a mi mamá, pues. Yo quería verla a mi mamá, perdón, bien. Y yo decía, ¿por qué no puede rehacer su vida? Y ella me dijo, de ninguna manera, yo no podría, me dijo. Yo he sido con tu padre tan feliz, me dijo, que yo no podría verme con otra persona. Y así fue hasta el final. Sí, tu mamá le fue fiel, tu mamá era una mujer impecable, digna, además de guapísima y elegante, siempre, siempre muy en su sitio, una mujer dignísima, siempre en su sitio, una dama, la tía Lía. Estuvo a la altura Sí. de lo que le tocó vivir. Muy duro y estuvo a la altura. Bueno, todos ustedes, ¿ah? Bueno, gracias por eso. Todos ustedes. Sí, porque realmente, por lo menos nosotros los menores, como te digo, nuestras vidas hubieran podido tomar cualquier rumbo. Llenarnos de odio, de resentimiento. No. Nosotros asumimos lo que nos tocó vivir. ¿Qué quisieras decirle a la gente que no ha vivido esto, que no tiene idea lo que era nuestro país en ese momento? Yo pienso que siempre la pérdida de un ser querido es difícil en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Pero definitivamente no hay derecho que te arrebaten a alguien. Si yo tuviera que decir qué es lo que yo he aprendido en todo ese tiempo, es que uno tiene no perdonar, no olvidar probablemente, pero no puedes vivir con ese odio y ese resentimiento. No te deja vivir y no hace bien. O sea, tienes que asumir lo que te toca, tienes que ver qué es lo mejor para ti y decidir coger las riendas de tu vida y echarla a andar. Porque si tú vas a seguir viviendo con esos resentimientos, no vas a poder avanzar. Sí, es una gran lección con un precio altísimo de pagar, ¿no? Sí, pero a veces es necesario. Es muy triste decirlo. Nunca pensé que lo iba a decir. ¿Será que hoy en día puedo decir que soy una persona que tenía una vida feliz? Gracias a Dios me casé con una buena persona y tengo un matrimonio feliz, tengo mis hijos. Entonces yo ya lo puedo ver de otra manera. Quizás si mi vida no hubiera sido esa, sí sería una resentida, pues. Pero hay que fijarse ya en lo bueno que me tocó. Y muchas veces, cuando pienso que nos puede pasar algo, dentro de mí mi consuelo es, ¿qué peor cosa me va a poder pasar si ya me pasó esto? Claro, pero el hecho de haber tenido 2 hermanos en la Marina, mi abuelo que era militar, otros tíos en la Marina, y de estar rodeada de blancos para futuros ataques, ¿no te hacía entrar en un estado de crispación? No, sí, claro, al principio sí, porque acuérdate que aparte de eso, en los 90, cuando hubo la decisión política, ¿no? A mi familia le tocó estar en el campo de batalla. O sea, tuve a mis hermanos, mis cuñados, mis primos en el campo de batalla. No fue fácil, obviamente. Claro, tus porque hermanas tampoco también casadas con marinos. no sabía si iban a volver o no. Pero eso es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y era encomendándonos que por favor no les pase nada, ¿no? Y en esa época pues no había el celular, ¿no? Que por lo menos se podían textear, mandar un WhatsApp y decir no te preocupes, estoy bien. Simplemente se comunicaban por radio. Y eso no podía ser todos los días. Entonces tú tenías que confiar en que no news, good news. Nada más, ¿no? Y cuando estaban en Lima, ir a rastrillar al Callao. Que yo no sé ahora por qué no hacen esas cosas en todos estos barrios, ¿no? Porque se salían en las noches a rastrillar al Callao y a otras zonas, al menos la Marina. ¿De dónde salió la orden para asesinar a tu papá? Dicen que del frontón. Dicen que de los penales salían todos los planes estratégicos después de que sucedió, porque ahí nomás creo que fue en un mes más, creo que sucedió lo del frontón. Y a nosotros nos dijeron, como te digo, o sea, las cosas que nosotros sabemos es porque nos hemos enterado por amigos de mi papá de la institución,
por gente del ámbito naval que habla. Nosotros nunca hemos ido a buscar una versión oficial, ni mucho menos, ¿no? Nos quedamos con lo que de buena fe nos decían, porque era lo que había pasado. Y nos dijeron que en el frontón de ahí había salido el plan. Como te digo, mi hermano seguía siendo marino y todavía teníamos ataques, ¿no? Entonces, y muchas veces llamaban a la casa también amigos de la institución o mi hermano y decía, mamá, por favor, que ese fin de semana no salgan mis hermanas porque hemos recibido información que tal cosa. Y ya, pues fregada, no podíamos salir porque funcionaba la inteligencia. Y la inteligencia probablemente decía que ese fin de semana podían haber algunos ataques. Entonces era mejor no salir. Así hemos vivido. Te preguntaba hace un rato cuándo comienzan a recuperar la capacidad para reírse, para volver a la risa. Porque yo recuerdo en la casa de mi abuelita que nos juntábamos los primeros domingos y yo iba a almorzar los martes, acuérdate siempre. Pasaba por la casa de ustedes también. Y hubo mucho tiempo en el que era todo como una sombra, como una oscuridad. Y me acuerdo que tu hermano Carlos, que era siempre muy gracioso y muy chacotero, y tú, y comenzaban a meter vicio y a tratar de levantar un poco los ánimos hasta que finalmente nos permitimos un poco eso, ¿no? Sí, la primera Navidad fue muy triste, sin duda alguna. Bueno, ahí nomás, porque mi papá falleció un 5 de mayo, un lunes, y el siguiente domingo era el Día de la Madre. Y cada fecha especial era muy dura. O sea, nosotros ya comenzamos a conocer más a mi mamá. Cuando yo la veía que no estaba bien, decíamos, es que se viene su aniversario. O sea, mi mamá siempre emocionalmente se caía mucho en las fechas especiales. Y la primera Navidad fue muy triste también porque la última Navidad que tuvimos, que pasábamos siempre en la casa de mi abuelita, mi abuelo, como ya lo mencioné, él falleció, el papá de mi mamá, y mi mamá no va a esa Navidad. Porque le dice a mi papá está mal, mi abuelo tenía cáncer a los huesos y me voy a quedar porque lo más probable es que sea la última Navidad que pase con él. Entonces, a mi mamá se le quedó muy marcado eso porque me dijo, yo sin saber, terminó siendo también la última Navidad, o sea, iba a ser la última Navidad que pasaba con tu padre. Entonces, un poco como que se sentía mal de no haber podido estar, porque tampoco estuvieron esa Navidad juntos. Y yo creo que la dinámica nos comienza a cambiar, ahorita que me hablas pensando, es porque recuerda que te comenté que mi hermana Mariela estaba embarazada cuando fallece mi papá de 7 meses. Nace la bebé y sin duda alguna fue una alegría para mi mamá su primera nieta, ¿no? Y ahí coincide con que mi hermana se va a vivir fuera, pero hasta establecerse le deja a su hija a mi mamá. Entonces fueron varios meses en las que mi mamá la crió. Y eso fue una alegría para mi mamá. O sea, fue una manera de distraer su tiempo en algo, de volcar todo ese cariño a una criatura, ¿no? Que alguien dependía de ella, entonces mi mamá se tenía que levantar, tenía que estar, porque había una criatura a la que había que cuidar, ¿no? Yo creo que eso le trajo mucha alegría, ¿no? Y como te digo, y de ahí ya viene que se casaba un hermano, entonces le creaba una ilusión, preparar el matrimonio, y de ahí fueron llegando los nietos. Entonces eso la mantenía siempre a ella activa, claro, hasta que ya nos casamos todos, y ahí tú ves cómo empieza nuevamente ella a caerse, porque ya no tenía pues en qué ocuparse, ¿no? Hasta que llegan los otros nietos y otra vez así, ¿no? Entonces ha sido como que un sub y baja. ¿Qué le dirías a tu papá si pudieras hablar con él? No sé. Yo tendría tantas cosas para decirle, pero creo que si yo tuviera que resumir en algo, es que a pesar de que no estuvo mucho tiempo, hizo un gran trabajo y dejó una gran huella. Lo hizo bien. Well done.
lo hizo bien. Y sabes que a veces que yo me pongo a pensar en cuánto pudo doler la muerte de mi papá, podría decir que no solo me dolió la muerte de mi papá, sino que ellos no solo mataron a mi papá, sino que dejaron prácticamente herida de muerte a mi mamá. No era justo para ella. Porque en medio de todo nosotros íbamos a crecer y íbamos a hacer nuestra vida. Ella no. Ella le arrebataron una vida también. Yo quiero dedicarle esta conversación que hemos tenido a todas las personas que han perdido a alguien, Así es. a todas las personas que se han quedado solas, que se quedaron sin padres, que se quedaron sin madres, que se quedaron sin hijos, porque no hay que olvidar a la gente que perdió sus hijos. Mis abuelos perdieron a su hijo. ¿Y cuánto vivieron? ¿Cuánto hubieran tenido para disfrutarlo? Si mi abuelo ha muerto casi de 102 años. Vivió más que su hijo. Mi abuelita de 97. Yo quiero hacerle un pedido a la gente, si me lo permites. Dale. Quiero que no se olviden y que para que no se olviden compartan esta conversación a sus hijos. Compartan esta conversación a sus nietos. Y pongan en los comentarios terrorismo nunca más. Porque yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener para que esto no se vuelva a repetir. ¿Te parece? Sí, me parece, Javier. Quiero agradecerte a ti por esta oportunidad nuevamente. Y no solo por eso, sino porque cada 5 de mayo siempre nos tienes presentes. Siempre recibo un mensaje tuyo. Nunca te olvidaste. Yo nunca he olvidado. Ni olvido ni perdón. Yo no sé cómo han hecho ustedes, de qué sabiduría están vestidos, una sabiduría que yo no tengo. A veces es mejor no pensar para no sufrir. Hay que bloquear algunas cosas. Quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros este testimonio, este homenaje a tu papá, que fue un gran marino, un gran oficial, un gran hermano, un gran hijo y sobre todo un gran padre. Un gran padre, sí. Un gran padre. Y un gran esposo. Uy, olvídate. Engreidor al máximo. Engreidor al máximo, por eso es que mi mamá sufrió mucho, pues. La vi. Sí. Linda conversación. Muchas gracias. Gracias a ti. Quiero agradecer a Daniel Salas y a Maurice Cateriano de Metro Studio que nos han acompañado hoy, y agradecerte a ti, querida Giovanna, y agradecer a tus hermanos, a Lía, a Carlos, a Mariela, a Gisela y a Alberto, Gracias, Javier. que son mi familia. Así es, Ponce. ¿Te puedo dar un abrazo? Te adoro. Adiós. La memoria de mi papá no se ha perdido gracias a la Marina y a muchas personas. Esa foto que vemos ahí, quiero comentarte, es el día en el que mi familia le entregó a la Marina la espada de honor de mi papá, el revólver con el cual mi papá se defendió el día que lo mataron, para que esté en un museo de la Marina. Y es importante que la gente sepa el desprendimiento de mi familia en beneficio de los más jóvenes, para que conozcan la historia. Porque quien se encarga de combatir al terrorismo de manera directa y frontal en la policía, en la Marina, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, son los que operativamente están en una edad para combatirlo. Pero lo que están perdiendo es la memoria. Y eso es lo que no podemos permitir. Y se lo entregamos a la Marina porque sabemos que lo va a cuidar con honor y va a permitir que los más jóvenes vean que esto de acá no puede volver a repetirse.